Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Inicio del año judicial se presenció este viernes y estuvo encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, donde se dieron anuncios importantísimos en función a lo que es el devenir de este año en materia judicial en todo nuestro país y entre ellos el anuncio de la ley de amnistía general. Señor Caballero, muy buenos días. Muy buenos días, así es, Carolina. El día de ayer, este viernes, durante el anuncio ya del inicio de actividades del Poder Judicial, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha hecho un anuncio importante, sin duda lo que representa un paso histórico para seguir avanzando en un proceso de reencuentro, por cierto, avance, de diálogo permanente como lo ha hecho el gobierno venezolano y que en esta propuesta ya que va a entrar en las próximas horas en discusión por la propia Asamblea Nacional de esta ley de amnistía. No es la primera vez que este tipo de leyes se aplican en Venezuela. De hecho, la propuesta, dicho por la doctora y presidenta encargada Delcy Rodríguez, va a abarcar un periodo entre el año 1999 hasta la fecha. Este tipo de amnistía o estas leyes también fue aplicada en el año 2007 por el comandante Hugo Chávez y forma parte de un proceso que de manera constante hace el gobierno nacional como una muestra, ¿no?, de amplitud y de inclusión con todos los sectores. Así es, de esta manera se sigue demostrando que este gobierno busca el diálogo, el entendimiento, la unión entre todas y todos los venezolanos con este tipo de leyes que va a seguir unificando y avanzando. Esto, entre otras cosas, detalla el carácter democrático de la revolución bolivariana que hoy por hoy se mantiene vigente y es una manera de reparar, ¿no?, esas heridas en materia política para seguir avanzando en este nuevo proceso, en esta nueva devenir de la revolución bolivariana, tomando en consideración esta coyuntura y cómo seguimos avanzando en estas políticas, señor Caballero. Y hay aspectos importantes que ya vamos a pasar a revisar sobre una ley de amnistía
que sí busca abrir un momento, un espacio para ese reencuentro, sobre todo esa paz que ha enarbolado la revolución bolivariana durante todos estos años, ¿no? Y que en esta oportunidad, en esta coyuntura, se ha convocado este instrumento legal. Vamos a revisar algunos aspectos importantes que ha preparado el equipo de producción relativos a esta ley de amnistía y qué contemplaría esta ley de amnistía. Vamos a verlo. Así es, lo tenemos allí. Mira, no podrán beneficiarse de esta ley. Vamos a presentárselo de inmediato. No podrán beneficiarse de esta ley procesados o condenados por homicidio. Igualmente no podrán beneficiarse de esta ley. Esto es muy importante. Muy importante, no podrán beneficiarse con esta ley de amnistía las personas involucradas en tráfico de drogas. También a los delitos relacionados con la corrupción. Igualmente lo que tiene que ver con los responsables, fíjense ustedes, de violaciones graves a los derechos humanos. Esto sin duda, bueno, ahí está, ahí se forma parte de todo este proceso, sin duda, porque Carolina se reivindica, sí, el derecho y la amplitud que hace el gobierno nacional de, bueno, de alguna manera tratar de avanzar en un proceso de avanzar, quiero decir, en un proceso de amplitud, sobre todo donde se ratifica el respeto a los derechos humanos del gobierno nacional, pero también que haya justicia en los casos graves, como ya hemos dicho, de, si uno recuerda, por ejemplo, episodios como las guarimbas y otros hechos, homicidios no entran en los casos de esta amnistía. Bien, muy importante. Mientras vemos las imágenes, les comentamos lo siguiente. ¿Y qué busca esta ley de amnistía? Vamos a presentar las imágenes mientras que comentamos con ustedes. Y dice de la siguiente manera: con este anuncio el gobierno reafirma su disposición de coexistir en la diversidad y la pluralidad, siempre bajo el amparo de la ley y con el compromiso innegociable de mantener la tranquilidad ciudadana y la soberanía nacional. Hay aspectos importantes que tienen que ver con, ya decíamos, los pasos, los procesos que se han dado en estos, bueno, más de 27 años de Revolución Bolivariana, donde se han aplicado en 2 oportunidades estas leyes, ya le decíamos, especial de amnistía. El 31 de diciembre del año 2007, ya decía el comandante Hugo Chávez, firmó aquel decreto de amnistía. Luego le correspondió al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mantener este espíritu pacificador con el ejecútese del indulto presidencial de 2020. Y ahora, ante esta nueva coyuntura que enfrenta el país, queda en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que tiene que ver con la continuidad de estos pasos y estos procesos de pacificación y de inclusión. Vamos a ver ahora y vamos a hacer un breve, señor Caballero, un breve repaso justamente sobre estas acciones que hablan de la paz y la reconciliación que hemos vivido en el país. Vamos a escuchar primero al comandante supremo Hugo Chávez. Él hablaba en el año 2002 y él decía: el llamado siempre ha sido a la paz, al reencuentro y a la rectificación. Así lo dijo el comandante Chávez en el año 2002 y lo recordamos para ustedes. Hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos, a la unidad respetándonos las diferencias. Hago un llamado a la cordura, hago un llamado al entendimiento, hago un llamado a la Iglesia católica, apostólica y romana, a la Iglesia evangélica, a las religiones. Hago un llamado a los empresarios del sector privado. Hago un llamado a los partidos políticos, todos, a todos. Hago un llamado a los dirigentes de esos partidos, a los dirigentes sindicales. Hago un llamado a los dirigentes empresariales. Hago un llamado sobre todo, y agarro la cruz, hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana, para que sigamos construyendo en la patria
a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar. Mira, hacer realidad el sueño de Bolívar, el comandante Hugo Chávez, eso fue en el año 2007, pero recordar, si uno se remonta un poco, ¿no, Carolina? Aquel 2002, el paro petrolero, el sabotaje a PDVSA, el golpe de Estado, y cómo el comandante Chávez dijo, extendió su mano. 2007, era también en la época de violencia política, recordamos aquellas primeras guarimbas, Leopoldo claro. López y toda esta gente, y bueno, ahí se firmó ese decreto. Vamos a ver qué contemplaba aquel decreto de amnistía del año 2007. Vamos a presentárselos de inmediato. Estamos haciendo un recuento para que vean que desde siempre la Revolución Bolivariana ha tenido esa voluntad de diálogo y de entendimiento con todos los sectores que hacen vida en nuestro país. Fíjense, fue publicado en Gaceta Oficial número 5870 extraordinaria con fecha de 31 de diciembre del año 2007. El objetivo institucional el Estado marcaba un camino hacia la paz social y convivencia política en una búsqueda que procuraba cerrar las brechas generadas por la inestabilidad o por la violencia de esos años previos. Bueno, así lo destacaba, ¿no? Ese era el objetivo de esa ley de amnistía de aquel año 2007. Ahora bien, vamos a seguir recordando al comandante Chávez, donde hablaba posterior a lo que fue este decreto de ley de amnistía en el año 2007, él hablaba y él decía que estos son los nuevos valores de la sociedad socialista, así lo destacaba el comandante supremo Hugo Chávez. Esto fue en el año 2008. Escuchamos. Más allá, esos son los valores del nuevo socialista, de la nueva sociedad socialista, que vivamos en paz. La paz es el valor fundamental del socialismo, porque solo a través del socialismo se puede conseguir la justicia social, la justicia profunda, y solo a través o por el camino de la justicia podremos conseguir la paz verdadera, la paz positiva, como dice las Naciones Unidas, la UNESCO, la paz verdadera, la paz positiva. No solo la ausencia de ametralladoras y de guerras armadas, es la paz estructural, la paz fundamentada en los valores de la justicia social. Eso es el socialismo. Yo sigo y seguiré insistiendo a ustedes, compatriotas. Aprender bien esa lección, leerla a fondo, buscar con lupa las enseñanzas, registrarlas en el papel, en la mente, en el espíritu, en el corazón, en la voluntad, en la conciencia. Bueno, ahí está, importante recordar, ¿no? El comandante Hugo Chávez, estamos hablando, y en este recuento, como tú dices, Emma, estamos hablando de esa amnistía del año 2007 y estas palabras del comandante Hugo Chávez en el año 2008. Pero vamos a remontarnos al año 2014 y nos colocamos en contexto, que es muy importante. Recuerden ustedes que vino aquella elección sobrevenida por la partida física del comandante Hugo Chávez, se realiza aquel proceso electoral, gana el presidente Nicolás Maduro y hubo sectores extremistas que propiciaron violencia. En ese contexto, bueno, se avanzó nuevamente el gobierno bolivariano, la mano, vamos a reencontrarnos, vamos a la inclusión, vamos a escucharnos, vamos a entendernos, un proceso de diálogo. Así es, recordemos que ese proceso de diálogo también se dio desde el propio Palacio de Miraflores, donde allí el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a todos los sectores que hacían vida política, económica, social, de todos los actores en nuestro país. Miren, ahí pueden ver las imágenes recordando aquel año 2014, donde dentro del propio Palacio Presidencial, allí nuevamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía ese llamado al diálogo, al entendimiento, a los acuerdos que favorecen a la paz, a la unión y al crecimiento económico de nuestro país. Eso lo destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro. En aquel entonces veíamos allá personajes que posteriormente a ello seguían haciendo esos llamados a la desestabilización de nuestro país, a pesar de ese puente que de manera permanente y constante tenía el presidente de la República y la Revolución Bolivariana. Sí, vamos a escuchar en el año 2018 palabras del presidente Nicolás Maduro mientras veíamos esas imágenes de los asistentes a ese proceso de diálogo y lo que derivaba justamente de ese proceso. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos
a todos los gobiernos del mundo, inclusive aquellos con que tenemos mayores diferencias. Así como respetamos a nuestros oponentes internos, a nuestros adversarios internos. Pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana, pregunto yo a los líderes políticos de América Latina y el Caribe, ¿la política se va a circunscribir en asesinar al oponente? ¿En calificar y asesinar al oponente? No. Desde Venezuela decimos no. No. Desde Venezuela decimos paz, vida, democracia, respeto, convivencia, coexistencia y justicia. Firmeza en la justicia. Solo pido la unión nacional. Pido la unión en paz y para la paz. Pido la unión cívico-militar en paz y para la paz. Pido que nos unamos para enfrentar las dificultades, los problemas. Pido que nos unamos en paz y en respeto. Bueno, así lo destacaba en su momento, en el año 2018, el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde decía que debe haber paz, pero con justicia. Así lo destacaba, haciendo este llamado al diálogo, al entendimiento, a seguir avanzando en esas políticas, aún dentro de las diferencias, tributar todas y todos los actores que hacen vida en nuestro país en pro de un solo objetivo, y el bienestar del pueblo venezolano y la estabilidad de nuestro país, tal cual como se vio evidenciado. Y justamente vamos a revisar aspectos relativos a lo que fue ese indulto presidencial del año 2020, ¿no? Un proceso amplio de diálogo, de encuentro, de reconocimiento del sector extremista, de la derecha, y hubo un proceso de reconocimiento y se avanzó, entonces se tomó la decisión. Vamos a ver en qué consistió ese indulto presidencial del año 2020 en algunos datos que preparó el equipo de producción. Mira, fue publicado en Gaceta Oficial número 6569 con fecha 31 de agosto del año 2020. Estamos hablando de un contexto y propósito orientado a fomentar la participación ciudadana en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 y fortalecer la estabilidad institucional. Sector opositor que, bueno, se resistía a participar en proceso. Recordemos que justamente el uso de este indulto o de los indultos ha sido la herramienta acertada para facilitar procesos de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Esto ha sido una constante por parte de la Revolución Bolivariana. Pero es que mira, si vamos un poco más allá, vamos a acordarnos o seguimos haciendo este recuento, desde el comandante Chávez hasta en estos momentos vamos por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a recordar aquella reunión de Barbados. Ustedes se recuerdan, en el año 2023, esa reunión trajo aspectos positivos, porque ese acuerdo de Barbados produjo también, señor Caballero, excarcelaciones en nuestro país. Sí, vamos a revisar justamente esos aspectos. Fíjense ustedes, estamos hablando de excarcelaciones en ese año 2023 y se desarrolló en el marco de esos acuerdos de Barbados, donde se produjeron diversas excarcelaciones y acuerdos entre el gobierno nacional y los diferentes sectores de la oposición del país. Sin embargo, aquella oportunidad la oposición se levantó de la mesa y no fue posible continuar ese proceso. Así como lo hicieron en Barbados, lo hicieron en Dominicana. Eso vale la pena recordarlo también. Que no firmaron, que estaba listo, estaba todo sobre la mesa. Julio Borges recibió una llamada. Y se dio media vuelta. Y dijo no. Y no firmó. Bueno, Venezuela, mira esta, imágenes, sectores de la oposición, el representante del diálogo de la Revolución Bolivariana, que ha sido siempre el doctor Jorge Rodríguez, estableciendo su rúbrica en nombre de la Revolución Bolivariana. Bueno, eso siempre se ha mantenido presente dentro de lo que ha sido los parámetros de nuestro país. Y hoy por hoy no es la excepción. Es por ello que ya lo comentábamos al inicio del programa. El viernes la presidenta encargada también ha dado un anuncio. Ley de amnistía que contempla diferentes parámetros, señor Caballero. Así lo establecía la doctora y ella decía que esta ley va a impulsar la ley de amnistía general de acuerdos a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes
tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Así lo destacaba la presidenta de la República encargada, Delcy Rodríguez, en esta actividad que se desarrolló el viernes, y esto contempla varios aspectos que sin duda alguna va a fortalecer la democracia en nuestro país y va a seguir redundando en estos cambios necesarios que se están materializando en este año 2026, en esta nueva coyuntura política que estamos atravesando todas y todos los venezolanos. Bueno, ahora vamos a revisar otras notas que son muy importantes, entre ellas, por cierto, allí hay también información importante sobre el restablecimiento de las misiones consulares, relaciones con dominicanos. Eso ya lo tenemos aquí, lo vamos a Si decir. está allí, vamos a revisarlo. Vamos a revisar esta primera publicación que hace la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que dice lo siguiente, dice así, doy lectura. Durante el recorrido realizado este sábado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en diferentes áreas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, se pudieron apreciar las más amplias capacidades operativas, las obras de envergadura que van direccionadas a potenciar el servicio aéreo en el país y que ha podido ser desarrolladas por el gobierno bolivariano y que hoy son plataformas de auge para las nuevas inversiones nacionales e internacionales. Estos avances se establecieron bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para el Transporte con el objetivo de desarrollar un plan de modernización orientado a ofrecer un servicio de excelencia a los viajeros y elevar los estándares de calidad del principal terminal aéreo del país. Plan de modernización del servicio de transporte aéreo e impulso turístico. Estas obras no solo serán un gran impacto positivo para potenciar el desarrollo del sector transporte, sino el motor turismo y de esta manera promover el turismo receptivo que este 2025 cerró con un crecimiento de más del 70% en comparación con el año 2024. Bueno, así es, visita que llevó a cabo la presidenta encargada en compañía de algunos representantes del tren ejecutivo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Y ya el señor Caballero lo decía y lo colocamos para ustedes, una publicación que también fue emitida por parte de la Cancillería de nuestro país y fue dada a conocer a través de nuestro canciller Iván Gil. Vamos a verlo de inmediato, restablecimiento de relaciones consulares. Ahí ya lo vamos a tener, ya lo vamos a presentar, lo vamos a leer de inmediato para todas y todos ustedes. Dice así, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana informan a la opinión pública que como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, esto para atender las respectivas comunidades. Asimismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas, reactivar la conexión aérea entre ambos países. Bueno, se sigue, ¿no? Este comunicado oficial es tan importante porque se establece ese hermanamiento que siempre ha pretendido establecer Venezuela con el resto del mundo, esta diplomacia de paz, pero en un clima del respeto entre las naciones, como lo ha dicho siempre la Revolución Bolivariana. Mira, sin duda es de vital importancia el tema noticioso en este momento. Hay que estar muy atentos, ¿no? Esta propuesta presentada por la presidenta encargada, ya decíamos, este recuento histórico de lo que ha sido ley de amnistía, lo que ha sido así este proceso amplio que se ratifica del gobierno venezolano en función de avanzar hacia procesos de inclusión, de reencuentro, porque los venezolanos no somos violentos, los venezolanos, bueno, rechazamos estos hechos de violencia de un sector extremista y bueno, en este contexto esperamos entonces que esto tenga éxito. Seguramente la Asamblea Nacional en las próximas horas va a discutir lo que son elementos de esta ley que vamos a también a pasar a repasar ahora con nuestro invitado. Así es, ya le vamos a presentar las imágenes de con quién nos vamos a estar tomando el cafecito. Las tenemos allá, ahí están. ¿Con quién nos vamos a tomar el café? Justo para hablar de esta ley de amnistía que impulsa el gobierno nacional. Ahí lo ven en pantalla. José Luis Agüero, abogado. De estos tópicos, ¿cuáles son las incidencias que esta ley de amnistía reviste para el contexto en el que hoy por hoy estamos viviendo? También en este tema tan importante del diálogo entre todos los actores que hacen vida en nuestro país. Bueno, esta ley, como tú lo dijiste, como ya se lo presentamos, no es algo nuevo
que se impulsa, sino que siempre el gobierno bolivariano siempre ha tenido esa deferencia de impulsar estas leyes para el beneficio de todas y todos. Bueno, vamos entonces a la pausa, los puntos de conexión entre ustedes y nosotros. Eso es muy importante, recuerden ustedes, ahí se lo vamos a colocar. Café en la Mañana, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en X, nos pueden seguir por TikTok. Además, ahí también transmitimos y además estamos colocando ahora, estamos refrescando esos contenidos. Allí, ¿verdad? Así es, ahí están nuestras cuentas personales también para todas y todos ustedes. @enmacaroagurto por todas las plataformas digitales. También tenemos canal de Telegram y YouTube en Carolina Agurto. Y el señor Caballero es Michelle Caballero TV por Instagram, el Caballero TV por TikTok y Michelle Caballero por X. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana hasta las 12 del mediodía. Ya venimos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Para darle entrada a la entrevista vamos a revisar un portal de Radio Miraflores que destaca lo siguiente. Dice de la siguiente manera: Asamblea Nacional incorpora una agenda de ley de amnistía general. Dice así: la Asamblea Nacional incorpora en su agenda legislativa el proyecto de ley de amnistía general para atender inmediatamente a la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras asistir a la sesión solemne de apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez, anunció a través de las redes sociales la decisión. De inmediato atenderemos la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de trabajar en una ley de amnistía general, una vez la Comisión para la Revolución Judicial la presente. Asimismo, agregó que las instituciones y los poderes públicos estamos comprometidos con la paz del pueblo. Cabe destacar que desde el TCJ, la mandataria encargada anunció que el gobierno impulsará la ley de amnistía general. Sí, importante. Fíjense ustedes ya, sin duda es el tema y es la noticia en este momento en Venezuela, debatida y además de todos los sectores de nuestro país. Ya nos acompaña, lo presentábamos antes de la pausa, el abogado José Luis Agüero, abogado, un poco para hablar acerca de ya revisamos antes de la pausa, en el primer segmento, los elementos de la ley de amnistía y revisábamos que en el año 2007 fue la primera vez que se promulgó, se aprobó esta ley, luego fue un decreto en el año 2014. Ahora, abogado, ¿cuáles son los parámetros de las leyes de amnistía? ¿Hay dudas o hay manipulaciones sobre esto? Esa gente pregunta, bueno, resulta que fulano de tal mató al otro y tal cosa. Hay que preguntar qué es una ley de amnistía. ¿Qué es una ley de amnistía? Para que la gente lo entienda y lo digiera de manera más llana, más sencilla. ¿Cómo está, doctor? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente es importante que la comunidad sepa, la población sepa la diferencia entre la amnistía y el indulto. Son dos instituciones constitucionales de larga data en la historia. De hecho, la amnistía tiene una antigüedad que se remota a los tiempos de la independencia. Hemos tenido a lo largo de todo el proceso independentista aproximadamente unas 7 amnistías, ¿ok? Luego en la temporada, en los tiempos de la Revolución Bolivariana, un par de amnistías. Es principalmente una normativa de carácter legislativo. Normalmente la gente conoce los códigos, las leyes, es del mismo rango de una ley especial que por disposición constitucional le corresponde a la Asamblea Nacional dictaminarla, ¿no? Sancionarla. En el caso de lo que ha anunciado la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, ya por su calificación como jefa de Estado en este momento, tiene la calificación por tener iniciativa legislativa. Ahora bien, la ley de amnistía principalmente significa el perdón, el olvido de una serie de circunstancias conocidas como delitos. Son situaciones antijurídicas, actos lesivos, actos típicos como se conoce en el derecho, que tienen principalmente vocación política, ¿ok? El delito político siempre ha existido en la Constitución del 61 estaba estrictamente establecido. Luego, si bien es cierto que en la Constitución del 99 fue omitido el concepto de delito político, es un concepto constitucional de larga trayectoria. ¿Qué aplica en este caso la sanción de la ley de amnistía? Simplemente hace una extinción absoluta de todo lo que significan los actos y sus consecuencias jurídicas. Recordemos que el delito tiene dos dimensiones. La conducta delictual que se despliega por una persona, por ciertos motivos, y posteriormente su consecuencia, que es la penalidad que establece el Estado luego de la verificación de todo el sistema de prueba. La amnistía arranca de raíz todo ese proceso, el proceso previo y el proceso sancionatorio, a diferencia del indulto. El indulto exime exclusivamente la pena,
¿sí? La amnistía también aplica para aquellos procesos que están en trámite, aún no se han decidido, y aquellos que se han decidido. Es básicamente lo que corresponde a la amnistía, viene del griego anextia, que es olvidar, principalmente olvidar, también ha evolucionado en el tiempo hacia el perdón, pero principalmente por aquellos delitos de vocación política. Tiene secciones, como lo hemos referido anteriormente, como ustedes lo plantearon, que son el homicidio, las violaciones graves de los derechos humanos, la corrupción, el tráfico de droga, porque son delitos de profunda lesividad social, son delitos gravísimos que en base al principio de supremacía constitucional siempre han estado realmente exentos de la aplicación de la amnistía. Doctor, ¿qué aportes da en este contexto político en el que nos encontramos que la doctora Delcy Rodríguez haya solicitado, ¿no?, o presentar esta ley de amnistía general? Sí, bueno, la doctora Delcy Rodríguez ha demostrado que sabe lo que está haciendo, ¿ok? No solamente por su formación académica, que es abogada, sino también por la escuela que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De la mano del presidente Chávez y posteriormente de la mano del presidente Nicolás Maduro. Principalmente, ella planteó 3 objetivos principales, que como lo son la reparación de las heridas que ha dejado la confrontación política, ¿okay?, la violencia política a lo largo de todos estos años, estas últimas 2, casi 3 décadas, reencauzar la justicia, ¿okay?, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos. Yo agregaría un tercero, que es principalmente la reinserción democrática. Cuando ciudadanos infringen la normativa legal, luego viene un proceso, la pena hace su trabajo, que es sancionar y castigar, pero luego viene un proceso de reinserción social, ¿no?, inclusión social, para que se desenvuelva esa persona en la sociedad. Lo mismo pasa en este caso, uno de los objetivos que estoy seguro que es el espíritu que ha planteado la presidenta encargada, es la reinserción democrática. Definitivamente quienes han sido condenados o están en trámite procesos penales por llevar a cabo actos lesivos de naturaleza política, necesitan realmente ser reinsertados en la política, en la democracia principalmente. O sea, ser llamados aquellos que delinquieron, ser llamados nuevamente a la reinserción democrática. Ahora, varias cosas ahí. Yo sobre el tema de precisión desde el punto de vista legal. El tema de amnistía es más general en cuanto a número de beneficiarios, entre comillas, que el caso del indulto, o sea, para ver en torno a esa diferencia. Y el otro punto que es muy importante, que mucha gente se pregunta, ¿qué pasa cuando una persona que quizás promovió las guarimbas, montó una guaya y resulta que una persona resultó herida, etcétera, etcétera? Hay un tema de la ley, pero el que recibe ese beneficio, la ley establece que esa persona debe haber un mea culpa, debe pedir perdón. ¿Qué establece en esa otra parte, en esa otra acera? Porque yo te perdono que tú hayas hecho eso, pero y esa persona también debería decir, mira, sí, mea culpa, yo me equivoqué, ¿no? Pues no es que, bueno, yo no me equivoqué, estaba bien lo que hice. Sí, por eso te refería a la importancia de destacar el concepto de la reinserción democrática. La aplicación de las leyes, por lo general, tiene 2 dimensiones. Las leyes con efectos particulares, que van dirigidos a personas determinables, ¿okay?, con nombre y apellido específica, que es el caso normalmente del indulto, y la amnistía tiene también efectos particulares, pero en este caso la presidenta encargada lo ha anunciado como de efectos generales, ¿no?, lo que llaman en derecho constitucional efectos erga omnes, efectos generales, ¿no? En este caso, la temporalidad de los actos violentos que ella ha planteado desde el año 1999 para acá, te establece ese lapso, esa temporalidad de aplicación de la ley, ¿okay?, de todos aquellos eventos que sean caracterizados como delitos, ¿okay?, pero que estén exentos aquellos hechos que significaron graves. Por ejemplo, la colocación de guayas, ¿okay?, como lo vimos lamentablemente en los actos vandálicos de las guarimbas, representó Orlando Figuera, que le echaron candela, lo prendieron. Las víctimas de este tipo de homicidios, o sea, que son homicidios bárbaros realmente, y que también tienen de fondo no solamente el acto de sesgar la vida, sino también de generar un impacto en la opinión pública para que represente más o menos, mira, lo que te va a pasar por el simple hecho de ser chavista, ¿no? Entonces ahí está la motivación política en el acto delincuencial. Sin embargo, la consecuencia es la pérdida de la vida, y esto hace que el homicidio forme parte de las exclusiones, porque bueno, la primacía del derecho a la vida está por encima de cualquier tipo de normativa. Como lo establece la Constitución, el Estado debe salvaguardar la vida por encima de todo.
Entonces, eso es una de las cosas por las cuales excluye ese tipo penal gravísimo de lo que es la amnistía. Doctor, vamos a establecer una pausa, 10:45 minutos de la mañana, y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre esta ley, lo que contempla. Y no es primera vez, ya nosotros veníamos haciendo ese recuento, que se anuncia una ley de amnistía general en nuestro país, y esto se hace en momentos y coyunturas, bueno, que así lo requieran. En esta oportunidad, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo vio propicio a propósito de lo que estamos viviendo en nuestro país, y quisiera que nos hablara un poco de eso. ¿Qué va a traer de positivo el anuncio de esta ley de amnistía y la aplicación en este devenir político que estamos enfrentando hoy por hoy en nuestro país? 10:45, hacemos una pausa aquí en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros y a la vuelta más. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con José Luis Agüero, abogado, hablando sobre esta ley que ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado viernes, y que ya ha anunciado también el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que va a entrar en discusión dentro del Parlamento venezolano. Y habíamos dejado una pregunta al aire que iba justamente asociada a los antecedentes que se tiene de las leyes de amnistía en nuestro país. No es algo nuevo y se usa justamente en coyunturas políticas para demostrar el carácter democrático de nuestro país y de que estamos abiertos al diálogo, al entendimiento. Háblenos un poco en relación a ese tema de los antecedentes y en qué va a tributar esto de positivo para la nación. Sí, bueno, como lo comentábamos, lo referíamos anteriormente, el antecedente histórico, principalmente en la era de la independencia, tenemos referentes como el Congreso General de Venezuela por la sublevación de Valencia, se considera que fue la primera amnistía. Tenemos la capitulación de Miranda, que obligó a España a decretarla. Tenemos el decreto del Libertador Simón Bolívar a favor de la Cociata. Tenemos el Congreso de Venezuela a favor de la revolución de las reformas promovida por Sublec. Tenemos la Asamblea Constituyente en 1864 impulsada por la Guerra Federal, ¿sí? Ahí entramos en la era de la Quinta República, ¿sí? Con la amnistía del año 2000, ¿okay? Por el Consejo del Congreso, ¿okay? Con esa comisión especial que se designó por la Constituyente, y luego la más conocida, la del año 2007. Ahora, aquí tienes que observar un aspecto fundamental, incluso un hecho curioso. ¿Acaso en la llamada Cuarta República no hubo diferencias políticas? Okay, tenemos actos crueles como fue la masacre de Yumare, Cantaura, un sinfín de hechos que sesgaron la vida por tortura, por desapariciones forzadas de quienes luchaban por un mundo mejor, ¿no? En este caso, la amnistía no aplicó para ello. Ahora, ¿qué significa eso? Que en la era de la independencia y en la era de la Quinta República sí ha habido amnistía. Significa que hay un hilo conductor por ser un proyecto histórico, el proyecto bolivariano, pero que fue, digamos que, frustrado de alguna manera por la intervención de la derecha. Cuando tú haces el análisis de lo que representa esos dos momentos históricos, entonces te encuentras que solamente la izquierda realiza amnistía. Entonces es un ejemplo de la profunda vocación verdaderamente democrática y de paz que procura, en este caso, nuestros líderes, nuestras lideresas. Es allí cómo acertadamente la jefa de Estado plantea la amnistía como un comenzar de nuevo, ¿okay? Para la paz y la convivencia pacífica. Es el llamado que hace la presidenta de la República para que se resocialice, ¿okay? Aquellos que han delinquido por motivaciones políticas y Venezuela pueda derrumbarse nuevamente a un escenario de paz y tranquilidad como el que hasta ahora se ha mantenido aquí en Venezuela. Alguien dirá, bueno, una amnistía el 4 de febrero, ¿qué le respondería a usted? Sí, en el caso del 4 de febrero, recordemos que hubo una rebelión cívico-militar, hubo combatientes tanto de las fuerzas de la rebelión como de las fuerzas conservadoras del ejército en su oportunidad. Eso entra dentro de la lógica de lo que es el derecho de la guerra, ¿okay? Es por eso que el indulto del presidente Chávez, posteriormente presidente de la República, se realizó y no entró dentro de las excepciones que establece tanto la amnistía como el indulto, que son aquellos delitos graves, porque bueno, la rebelión por excelencia es uno de los principales aspectos a considerarse en las amnistías, porque tiene una profunda vocación realmente política. ¿Cómo va a tributar la paz o para la paz esta ley de amnistía?
Sí, principalmente ese tributo lo vamos a ver con la actitud que adopten aquellos a quienes se les ha perdonado, ¿ok? En base a esta ley del olvido, su reinserción política o su reinserción democrática. Esta va a estar en manos de ellos. O sea, la pelota está del lado de la derecha, de alguna manera, personeros de la oposición que han sido beneficiados con esta ley. Es muy probable que se favorezca la paz, que entiendan la necesidad que tenemos los venezolanos, que tiene la sociedad venezolana, el sistema político de ser garantizado de alguna manera. Lamentablemente en este contexto geopolítico internacional donde Venezuela ha representado un ícono relevante, un punto de quiebre, de fractura con lo que fue el secuestro del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores. En este contexto tan delicado es el llamado a que Venezuela se fortalezca con unidad, porque es el momento de los patriotas, es el momento de los venezolanos, indistintamente la ideología, indistintamente la vocación, la intencionalidad política que sean, la conducta que tengan, es el momento de tener paz y tranquilidad para que Venezuela se normalice la situación y podamos encauzarnos hacia una convivencia realmente pacífica y democrática. Y es un proceso difícil, en Colombia lo vemos ahí en el país vecino, ¿no? Sentarse, las víctimas se han sentado con sus victimarios y en algún momento, en situaciones, pero forma parte del proceso de paz. Les quiero preguntar por lo siguiente, fíjese algo. Hay gente inclusive ahora, sectores políticos extremistas, que entonces ahora piden, a propósito de esto, tienen una mala lectura estos sectores, entonces dicen, no, que hay que derogar, dicen estos sectores, la ley de odio, fíjese. Entonces, aquí hay gente que cree que vamos a entrar en un proceso de que todo se vale, porque entonces, fíjense algo, a propósito de anarquía, a propósito del tema de la ley de odio, señores, es una realidad. Aquí todos los días hay gente amenazando a través de redes sociales a chavistas o a cualquier otro que piense distinto a ellos. Te voy a ir a buscar, te voy a matar, te voy a explotar, todos los días. Entonces hay gente que cree que no, vamos a derogar esa ley para que esto sea legal, para que se pueda legalizar el hecho que yo te pueda amenazar y eso sea algo normal. Hay gente que en su cabeza... quede impune las cosas. Que eso quede impune. Hay gente que en su cabeza tiene que eso pueda ser algo normal y cotidiano. ¿Qué le diría usted a esos sectores? Sí, mira, la responsabilidad de las personas frente a sus actos siempre van a estar establecidas en las normativas y va a estar severamente sancionada. Y te insisto, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Por ejemplo, en los tiempos de la monarquía, la sedición, la traición a la patria, estos delitos de odio, que es un concepto relativamente moderno, siempre fueron castigados severamente. Luego, posterior a la Revolución Francesa, lo que fue más o menos la instauración de las fuerzas liberales, eso fue atenuado un poco, de hecho aparece el exilio, te exiliaba. Luego, posteriormente con la aparición del Estado de Derecho, las grandes superpotencias como Francia, Alemania, Italia, el propio Estados Unidos, desarrollaron legislaciones donde castigaban severamente este tipo de actos de odio, incluso por un tema también de garantizar la estabilidad política de esos sistemas. En nuestra legislación es relativamente nuevo, sin embargo el Código Penal siempre ha existido estos tipos penales que buscan justamente sancionar para que personas se abstengan de este tipo de actos. Ahora, en adelante, la ley de amnistía no es que va a eximir de responsabilidad eterna a quienes llamen al odio, llamen al asesinato, el simple hecho de vestir una franela. Hay gente que se abstiene de vestir sus franelas chavistas porque en restaurantes, en espacios sociales, porque viene toda la jauría en contra del simple hecho de plantearlo. Van a ser delitos hoy, mañana. Van a ser delitos hoy, mañana y siempre en cualquier sistema político democrático, porque el Estado tiene que garantizar la convivencia social frente a la diversidad política. Ojo, la diversidad política tiene que desarrollarse en sistemas democráticos en paz, no a través de la acción delincuencial. Entonces, por ello que la legislación siempre va a sancionar este tipo de actitudes. Fíjate, la presidenta encargada no solamente ha planteado la amnistía, también planteó un conjunto de normativas que ha anunciado el Parlamento Nacional en la cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, que es un conjunto de nueva sistematización de códigos como el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Amparo, un conjunto de normativas que van a buscar dar una nueva legislación en función de que se englobe
o se determine en leyes un poco más concentradas todo este tipo de situaciones, porque tenemos una gran diversidad legislativa. Va a la par, es un conjunto de medidas que la presidenta ha venido estableciendo. A eso tienes que sumarle también las políticas de escarcelaciones, ¿ok? Que no es nueva, o sea, que no es de este mes. Viene del año pasado de manera paulatina, revisándose caso por caso a través de las instituciones del sistema de justicia, y bueno, se ha acelerado en este contexto ese proceso. También la presidenta anunció la Comisión para la Convivencia Democrática y Paz, ¿ok? Donde pueden diverger allí, pueden converger un conjunto de actores de la vida social y política del país, justamente buscando que se estabilice toda esa relación política entre los distintos actores que participan en nuestra vida política cotidiana. Siendo así, y lo que usted plantea, entonces quiere decir que todo se enrumbaría al mantenimiento de la paz, de la institucionalidad y de la gobernabilidad, como ha sucedido desde lo ocurrido lamentablemente el pasado 3 de enero, que por cierto ya vamos a cumplir un mes de esa lamentable situación, y que hasta el momento, un mes después, se ha mantenido intacta la institucionalidad en nuestro país, y eso va a seguir tributando a ello, ¿no? Correcto, sí, esa es una obra de toda la voluntad y la disposición política que ha manifestado y han sido probados por sus actitudes y por sus acciones reconocidas mundialmente. No solamente el presidente Trump ha reconocido la magnanimidad que ha tenido la presidenta encargada frente a la dirección del país, sino también todos nuestros aliados a nivel mundial, incluso aquellos países que ni siquiera han estado del lado, bueno, de los postulados de la Revolución Bolivariana, y ha sido un reconocimiento importante internacional de esa vocación profundamente democrática y política en busca de la paz de Venezuela. Hay aspectos importantes. La gente se sigue preguntando. Yo creo que un tema debe haber también el compromiso de los sectores que están recibiendo estos beneficios, ¿no? Un mea culpa. Yo he entrevistado en varias oportunidades, por ejemplo, a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal. En su condición de alcalde promocionó el tema de las guarimbas, que ustedes saben todo lo que eso perjudicó al estado Táchira. Y él me ha dicho, yo pagué prisión, creo que 4 años, y yo me equivoqué, estoy arrepentido de eso, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental, y sobre todo también la conducción de la dirigencia política de la oposición, desde la extrema derecha, en poder reconocer que pasaron situaciones y que Venezuela, como dijo el comandante Chávez en aquel 4 de febrero, debe rumbarse hacia un nuevo momento, ¿no? Ese tema sin duda es fundamental, y creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque hay gente que sigue creyendo en este contexto de este sector radical que una ley de amnistía les da a ellos patente de corso sí, o impunidad para los delitos que cometieron. Sí, bueno, fueron parte justamente de la reinserción democrática. El caso de Daniel Ceballos, bueno, es un caso típico de lo que ha sido el comportamiento delincuencial lamentable de algunos actores políticos, que bueno, que fue comprobado a través de un proceso judicial, fue sancionado, fue castigado, cumplió de alguna manera una pena, incluso como tal cual, el presidente Chávez estuvo detenido junto con todos quienes participaron en la rebelión y cumplieron y asumieron. Pero hay quienes no han asumido y están huyendo. Y eso es lo que le quería preguntar. Hay gente que no lo han asumido y están huyendo y que lo recibieron. El señor Leopoldo López fue beneficiario de esa ley de amnistía, creo que en el año 2007, volvió a reincidir. Ahora le pregunto para las personas como yo que desconocemos, esas leyes de amnistía, ¿qué contempla para los casos donde reincidan en el tema de volver a hacer, a tomar acciones violentas o cometer delitos contra el Estado? Porque además, por cierto, otra cosa, es que son tantas cosas que... Una cosa es, como quieren decir, estos sectores, ¿no? Preso político, y otra cosa es un político preso, ¿no? Escuchaba a Rafael Correa con una disertación sobre ese tema, pero la ley no establece ni nada sobre las personas que reincidan. Sí, bueno, lo que pasa es que no solamente la ley, ¿okay?, establece ese tipo de disposiciones. La ley se apoya en otras normativas existentes. Por ejemplo, la reincidencia en cualquier tipo penal, en cualquier delito, la reincidencia es una causal de no beneficios en próximos procesos, ¿no? Ahora, específicamente la ley de amnistía, ojo, y reitero, en cualquier ley de amnistía del mundo, no solamente la venezolana o los planteamientos que ha hecho Venezuela, obliga a que para que seas beneficiado en el espectro de la normativa de amnistía tienes que estar a derecho. ¿Okay? ¿Cómo es eso? Estar a derecho significa que no puedes estar huyendo de la justicia. O sea, estas personas deben llegar al país. Sí, quienes están huyendo no pueden ser beneficiados, en teoría, técnicamente, en el plano del derecho, ¿okay?,
no pueden estar beneficiados de la ley de amnistía porque la jurisprudencia nacional y mundial ha planteado que tienes que estar a derecho a disposición del proceso. ¿Okay? Quienes están sujetos al proceso, bien sea en la fase de investigación, en fase de juicio o de alguna manera condenados, no deberían, técnicamente el derecho plantea que no son sujetos a quienes se les beneficie con la amnistía. Importante. Muchísimas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros y hablar un poco más y dar más detalles en función a lo que es esta ley de amnistía que ha presentado la presidenta encargada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, lo anunció y va a ser ahora presentada ante la Asamblea Nacional. José Luis Agüero, abogado. Vamos a la pausa, ya venimos con más información en su programa Café en la Mañana. Gracias. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y ahora le vamos a dar paso a otras noticias que también son de interés para todas y todos y vamos a empezar hablando de una muy importante y justamente tiene que ver con la producción en nuestro país. Ya se la vamos a presentar. A ver. Inauguran primera Expoferia Ganadera, Industrial y Comercial en Apure. La primera Expoferia Comercial 2026 fue inaugurada como parte de la celebración de la 50ª Feria o Fiestas Populares de Mantecal en el municipio Muñoz, en el estado Apure. Ahí también dice, este evento consolida al municipio como el epicentro del motor agroindustrial de la región. Durante el acto, el gobernador Wilmer Rodríguez destacó que el evento reúne a las ganaderías bovinas y bufalinas y a los empresarios e industriales de la región para consolidar al municipio Muñoz como epicentro del motor agroindustrial para proyectar Apure como el segundo estado con mayor inventario ganadero del país y también líder absoluto en la cría de búfalos. De la misma manera, el gobernador precisó que la feria se llevan a cabo siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esto en aras de impulsar el mejoramiento genético y el intercambio de conocimientos para transformar la vocación ancestral llanera en una industria moderna y competitiva. Miren, y ahora vamos a hablar de los carnavales. Y es que el gabinete de gobierno en Falcón organizó una reunión para coordinar ya los preparativos de lo que tiene que ver con la seguridad para esta temporada vacacional Carnavales 2026 y garantizar así una experiencia de calidad a los temporadistas. Esta información fue publicada en el canal Telegram de la Gobernación, donde se precisa que las autoridades abordaron la organización y desfiles de otras actividades o realización de otras actividades programadas por el Ejecutivo Regional. Esta planificación cumple con las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el gobernador Víctor Clara para recibir a los visitantes en las mejores condiciones o en las condiciones mejores posibles. Bien, y pasamos ahora a otro tema y vamos a hablar de la atención social para todas y todos los venezolanos. Y es que para ofrecer simultáneamente servicios médicos de salud, alimentación, recreación y también en el ámbito deportivo se desplegaron en todo el territorio nacional más de 34 instituciones nacionales, regionales y municipales. El despliegue está orientado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y tiene como misión la protección y el respaldo de las comunas y comunidades organizadas de todo el país, esto con el apoyo que incluye asesorías, trámites legales, cortes de cabello y cuidados de mascotas con atención veterinaria por parte de la misión NEUCA. Y vamos a hablar de otro tema muy importante, tiene que ver con la continuación de la llegada de connacionales a través de la gran misión Vuelta a la Patria, que se ha realizado un esfuerzo solidario para seguir garantizando el retorno, y en este caso de 309 venezolanos desde Prognix, en Arizona, Estados Unidos, así como para darle impulso a lo que tiene que ver con la reunificación de la familia, de un programa impulsado por el gobierno bolivariano y que busca fortalecer un hogar seguro a aquellos compatriotas que han enfrentado dificultades en el exterior. El capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ha liderado esta operación, asegurando que cada ciudadano retorne sano y salvo al país. Los 309 venezolanos llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fueron recibidos
por los órganos de seguridad ciudadana, los protocolos correspondientes y todo este proceso, ¿no?, que tiene que ver igualmente con la coordinación de diferentes instituciones para asegurar así un retorno ordenado y seguro de la gran misión Vuelta a la Patria. De esta manera se sigue consolidando un puente para aquellos que desean regresar, para los venezolanos, y esa importante reunificación. Todo este apoyo logístico se desarrolla de manera integrada y un esfuerzo del gobierno bolivariano donde se reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los ciudadanos. Y ahora pasamos al ámbito internacional, y es que el desequilibrio comercial con exportaciones colombianas a Ecuador por 1.800.000 y las ecuatorianas a Colombia por apenas 900.000 fue esgrimido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa como justificación para las medidas arancelarias del 30% impuestos mutuamente por Ecuador y Colombia que entrarán en vigor o que entraron en vigor el domingo a la medianoche, marcando un nuevo capítulo de una disputa comercial que, según gremios empresariales, afectará empleos, precios y abastecimiento en ambas naciones. La medida fue impulsada inicialmente por el gobierno ecuatoriano, que aplicó una tasa de seguridad a las importaciones colombianas, siendo anunciada la decisión por el presidente Daniel Noboa el pasado 21 de enero, acusando a Colombia de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Bogotá rechazó esas acusaciones y respondió con un gravamen equivalente a productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, suministro clave para mitigar déficits energéticos y también preservar recursos híbridos. Posteriormente, Quito elevó la tarifa de transporte del crudo colombiano por el sistema de oleoductos transecuatorianos, incrementándola de 3 a $30 por barril, lo que pone en riesgo la operatividad de la petrolera estatal Ecopetrol, aunque actualmente Ecuador cuenta con niveles o con los adecuados niveles de los embalses hidroeléctricos. La medida podría tener consecuencias críticas si se repite una crisis hídrica como la del año 2024, que provocó racionamientos de hasta 14 horas diarias. El sábado, cientos de camiones se agolparon en el paso fronterizo de Rumichaca, el único habilitado entre ambos países, formando filas de hasta 600 metros en un intento por cruzar antes de la entrada en vigor de los aranceles. En Ecuador, los exportadores estiman pérdidas anuales de $273 millones debido a las nuevas barreras comerciales. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora lo vamos a hacer relativo a lo que tiene que ver, ¿no?, con esta situación que se está presentando en el Medio Oriente y tiene que ver específicamente con un giro condicionado, en este caso por la presión de esa comunidad internacional, actores como Egipto, ante esta situación de desastre humanitario que está viviendo Palestina. El régimen de Israel permitió el inicio de una fase de prueba en el paso fronterizo de Rafah, este punto estratégico considerado el principal pulmón de la Franja de Gaza hacia el mundo exterior. Ha permanecido sellado desde mayo de 2024. La jornada inaugural contó con la supervisión de delegaciones de la Unión Europea, funcionarios egipcios. Según reportes preliminares, el flujo de pasajeros se reactivará de manera gradual y bajo un estricto protocolo que aún se encuentra en fase de negociación entre los mediadores y las fuerzas de ocupación. Una situación muy lamentable que está viviendo Palestina. Recientemente hubo bombardeos, más de 6 o 7 niños asesinados, ¿no?, por el Estado genocida de Israel. Así que, bueno, bien lamentable lo que ocurre allí. Miren, 11:20 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer una nueva pausa aquí en su programa Café en la Mañana. También nos dimos un paseo con otras noticias que son de interés que usted debe conocer. Y a esta hora le vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, porque vamos a seguir ahondando en esta materia de la ley de hidrocarburos que ya ha sido aprobada, que ya entra en vigor y las consecuencias que esta va a traer para el devenir económico de nuestro país. Bueno, ya lo ven en pantalla. Nuestro queridísimo David Paravicini, experto petrolero, profe de la casa. Con él vamos a estar conversando de esas políticas en materia de hidrocarburos, cuáles son esas incidencias que se van a traer en lo sucesivo. Ya venimos. Pausa. Bien, y el Banco de Venezuela pone el mundo a tus pies tan solo con aplicar el BDB-APP a través de tus cuentas personales, un clic y listo. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú.
Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Antes de darle inicio a la entrevista, justamente para darle contexto, vamos a revisar un Instagram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que dice así: orgullosa de compartir este momento, zarpó, mientras vemos las imágenes, zarpó desde Venezuela el buque Crazy Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo. Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico de exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano, y adjuntó allí la presidenta encargada justamente el buque con este primer cargamento de gas licuado de petróleo. Bueno, de esta manera o con esta noticia le damos inicio a nuestra entrevista. Ya tenemos aquí nosotros a David Paravicini, experto petrolero. Profe, mucho que hablar en esta materia. Tenemos la ley de hidrocarburos, pero tenemos esta noticia, ¿no?, que ya lo había anunciado la presidenta encargada y que ya se ha materializado. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a la invitación. Mira, bueno, por cierto, sí debería, y es motivo de orgullo para todos los venezolanos y las venezolanas que estemos por primera vez, ¿verdad?, exportando gas de esta manera, pues gas licuado. Porque ya habíamos exportado gas a Colombia. Recordemos que hay un gasoducto que está allá en la frontera y que se llama Ricaurte, y que hemos estado exportando gas por ahí. Pero es gas natural, es decir, gas metano, ya gas de producción, y que se ha exportado de manera, pero gas licuado primera vez. Los yacimientos nuestros, se previó que pudieran exportar y se hizo unas inversiones enormes en el proyecto Sigma, Gran Mariscal de Ayacucho, en Güiria, para exportar 3 trenes de licuefacción para exportar el gas de Paria, justamente de Aragón y los yacimientos que están ahí, porque hasta ese momento o hasta hoy solamente se había exportado gas licuado desde Trinidad, con gas justamente de yacimientos que están en esa zona. Eso es una aspiración, poner el gas en producción. El primer paso para que Venezuela pudiera avanzar en materia de gasífera fue con la ley de los hidrocarburos gaseosos. Recordemos que tenemos 2 leyes, no tenemos una sola ley de hidrocarburos. Hidrocarburos líquidos, que es esta que es la que ha sido el motivo de esta reforma, y la ley de hidrocarburos gaseosos, que se mantiene allí con una puerta abierta a los inversionistas, solo que desde mismo dentro del Estado venezolano, o sea, nuestra misma burocracia y tecnoburocracia, ha impedido que se desarrolle esta actividad económica que es absolutamente importante. Se abre una nueva etapa. Justamente queremos consultarle lo que ha sido ya la promulgación de esta reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Se habla de inversión, empresas interesadas en invertir en el país en un marco de ganar-ganar. ¿Cuál es la lectura de David Paravicini? Bueno, yo coincido con un resumen que hace el diputado Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, donde esto tiene el planteamiento en general es que un país como nuestro, bajo el asedio en que estamos, con las condiciones económicas, requiere activar la industria petrolera. No hacemos absolutamente nada de contabilizar reservas si no hay una forma en que el inversionista, los inversionistas del mundo sobre el tema petrolero accedan a esto. El segundo punto es el tema de la corrupción, porque en las veces que se ha abierto esta puerta con PDVSA, bueno, tenemos los escandalosos y bochornosos casos de corrupción. Tenemos presos, primera vez que hay tantos presos de PDVSA en la historia de Venezuela, y que, bueno, prevalidos de sus posiciones de cargo de las directivas, bueno, se robaron cantidades de dinero inmensas. No solamente esa parte que ya fue calificada, sino el haber tenido que pasar los procesos de producción petrolera a través de contratos sin ningún tipo de control, se perdió por completo el tipo de fiscalización de la producción, de los precios de venta y el total mismo de ingresos del Estado, que con estos barcos donde había que hacer transbordos, barcos sin bandera, etc. Esta ley, el establecimiento de estas líneas claras para inclusive salvar esos obstáculos instalados en nuestra tecnoburocracia, es decir, muchos de estos temas de corrupción son debidos
digamos, a fallas y a deficiencias que tenemos en nuestro aparato, no solamente en nuestro aparato de fiscalización, sino en el propio equipo de producción y de operación, de tipo y de gestión en el tema petrolero. A menos que tú salto adelante, le da un papel predominante al ministerio, se observan absolutamente los principios constitucionales, porque hay un ataque muy fuerte diciendo que no hay, por ejemplo, la erradicación de posibilidad de que se pueda recurrir a tribunales en el exterior, a arbitraje, no a tribunales, a un sistema de arbitraje, no a tribunales, sino arbitraje que es inconstitucional y está previsto en la Constitución. Está el tema de las contrataciones de estas empresas por el ministerio o por organismo que decida para el tipo de estos contratos, también está previsto en la Constitución, de manera que hay unos ataques que vienen fundamentalmente de sectores que estuvieron vinculados al chavismo en un tiempo y ahora arremeten contra esta ley que puede permitir abrir un espacio en las difíciles circunstancias que está viviendo el país. No podemos olvidar que seguimos siendo un país asediado. Nuestra soberanía no es el gobierno nacional el que está violentando la soberanía, son los Estados Unidos con su ataque. Y estas leyes no son leyes para violentar la soberanía, sino para resolver un problema importantísimo que hay, que tenemos que aumentar la producción. Hay economistas que están hablando de que con el nuevo sistema de impuestos y de rentas y de aranceles, de regalías, es para regalarle el petróleo a las empresas productoras, lo cual es como una especie de, dicho por economistas, como un absurdo, porque tú puedes poner el máximo de impuestos que tú quieras, pero si no produces nada, es decir, vas a tener el 100% de cero y tienes que activar la producción, porque además la producción petrolera en Venezuela es el motor de la economía, no solamente de la actividad petrolera, sino una cantidad de actividades conexas. Porque nos hizo así, porque fuimos colonia estadounidense. Nos estamos liberando de la colonización, tratando de liberarnos de ser una Venezuela rentista, pero no lo podemos hacer no produciendo, claro, sino produciendo en otros términos, en otras condiciones, y este es el gran esfuerzo en las peores condiciones que uno podría imaginarse además. Profe, ¿cómo se transforma esta ley de hidrocarburos en el tema económico de nuestro país? Es decir, ¿en qué va a redundar la aplicación de esta ley para el día a día del venezolano con estas nuevas propuestas y lo que se presenta ahora con esta verdadera apertura económica en nuestro país con el ingreso petrolero? Bueno, a eso me refería hace un momento. Por ejemplo, reactivar todos esos pozos de producción del sur de Anzoátegui, que son pozos que están ya en producción secundaria. Tenemos 18.000 pozos inactivos, productivos inactivos. Es una categoría en materia petrolera que son pozos que se pueden poner a producir con muy poco inversión desde el punto de vista de la actividad petrolera en sí misma, pero las inversiones en lo conexo, es decir, accesibilidad, mercado, habitación, móviles, o sea, hay toda una actividad económica en todo el territorio, fundamentalmente los estados petroleros, Anzoátegui, Monagas. El anuncio de que están incorporando el asfalto como una prioridad también le da esa posibilidad al estado Sucre y al estado Monagas con el largo de asfalto. La activación de la refinería de asfalto que hay en el estado Zulia, que está paralizada. Es decir, es toda una serie de actividades económicas. La propia ley establece que los inversionistas tienen que cubrir fundamentalmente la demanda nacional. En asfalto será así, en el tema de la producción de derivados. Es decir, el efecto en Venezuela es inmediato. Bueno, pues la economía venezolana se estructuró de esa manera. Es inmediato y es limitado también. No podemos decir que es un efecto ilimitado porque la historia de la industria petrolera en Venezuela y en el mundo es de capitales, de gran intensidad de capital concentrado. Por ejemplo, las empresas petroleras desarrollaron inversión para el alojamiento de sus trabajadores y crearon los campamentos, donde cualquier parte petrolera que tuviera había un campo norte y campo sur. En el campo norte vivían los gerentes de la empresa y en el campo sur los obreros, etc. Es decir, crearon unas divisiones e hicieron inversiones de cierta calidad inclusive.
todavía existen esas instalaciones. Hoy podría ser bajo este esquema que hay en la ley y con mayor participación del Ministerio de Hidrocarburos, que ese tipo de inversiones y de interacción se amplíe, ¿no? Ahora bien, profe, importante lo que tiene que ver con este proceso. Ahora, ¿qué va a significar esto para la economía del país? O sea, la presidenta encargada ha dicho sobre, ya usted lo ha comentado de alguna manera, pero la creación de 2 fondos, ¿no? Para que se retribuya igualmente este recurso al Estado en atención, porque hay que recordar que venimos de una producción petrolera que fue afectada de ingresos, más del 99% de Venezuela bajó mucho, ¿no? Ahora paulatinamente se fue incrementando, si uno ve los datos, de manera sostenida. ¿Qué va a representar esto? ¿Cómo va a ser el impacto en el tema de la producción y también esa retribución de ese recurso? Bueno, hay una parte, bueno, como hay tres áreas de actividad, una de esfuerzos propios, que es la que realiza directamente PDVSA y las empresas estatales, las empresas mixtas, que es un régimen, y a las nuevas empresas invitadas a operar, pues, de una manera directa, en una relación directa, bien con el ministerio, bien con las empresas mixtas o con PDVSA. Cada una hay las áreas de inversión son distintas. Por ejemplo, las operadoras están invitadas a participar a cuenta y riesgo, vienen por su cuenta. Es una forma de inversión que tiene su propia característica y su propia forma de remuneración. Y está la que tiene que ver con esfuerzo propio, y las mixtas, que parte del recurso tiene que venir, claro, por supuesto, de la propia actividad, pero viene con asignaciones desde la Asamblea Nacional, desde el Estado, pues, porque son recursos que se asignan bajo proyectos y planificación que se hacen desde las petroleras, desde el Ministerio de Hidrocarburos, que debería ser quien determine cómo le dé el permiso. Es decir, porque estas actividades tienen que ser permisadas, que van a ser mayormente con permiso del propio Ministerio de Hidrocarburos. De manera que la forma en que ese dinero ingresa al país, aquí sigue estando vigente, y esto lo llaman la unidad del tesoro. Lo que yo interpreto de lo que nos dice la presidenta encargada es que va a haber una particular atención a áreas que han estado desatendidas. Hay una necesidad importante de revisar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, y el área de inversión en materia de seguridad social, es decir, salud, educación, que son áreas que han sido sumamente afectadas por todo esto que hemos estado viviendo desde el año 2015, ¿no? Profe, esta ley va a blindar a estas transnacionales petroleras, también al sector nacional petrolero que invierta, pero también va a blindar a la economía del venezolano, del trabajador. Está abierta para blindar tanto al inversionista como al trabajador. Pero ¿cómo blindar que no...? Digo en materia económica, es decir, va a garantizar, en el caso de los inversionistas petroleros que deseen invertir en nuestro país, está garantizado mediante la ley que su inversión que hagan en Venezuela va a ser de manera estable, y por el lado de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de la misma manera, esta ley va a permitir que los ingresos que lleguen a nuestro país va a ser una inversión que le va a garantizar al venezolano y a la venezolana de estabilidad y crecimiento económico. Digo, por eso me refiero a las dos áreas, tanto el que invierte como el que recibe. Sí. La ley fundamentalmente está dirigida a darle garantías e incentivos al inversionista. De hecho, inclusive la prefiguración de los parámetros fiscales y de regalías están diseñados en forma de que puede ser competitivo con países cercanos que son productores, el caso de Brasil, el caso de Canadá. En el caso de los trabajadores, y no solamente los trabajadores, yo agregaría en esta pregunta que tú haces a los sectores, digamos, a toda esta visión del Estado comunal que se ha venido avanzando, pero también de manera de garantizar que el territorio, el que está en las adyacencias o donde está cita o se está desarrollando la actividad económica, cómo también se garantiza que está participando en el proceso. Punto y círculo, lo que decía Chávez. Que Chávez lo garantizaba con el discurso, pero al final tampoco estuvo sancionado en
y era como una responsabilidad más bien ética y una exigencia al gerente. No podía ser que San Diego de Cabrutica, donde hay una extraordinaria producción petrolera, entonces no tuviera agua, las carreteras estuvieran defectuosas. Alguien que se queja que sigue habiendo la misma carretera negra de Puerto La Cruz a Anaco, sigue siendo la carretera negra de hace 80 años. Estos, digamos, son los procesos que tienen que irse dando. Los trabajadores creo que tienen una gran ventaja por el papel protagónico que han jugado en los últimos años en materia de tomar una iniciativa y mostrar una personalidad propia con respecto al tema, inclusive de la defensa de la industria petrolera. Hace un par de años hubo toda una movilización que se llamó el Huracán Petrolero, el rescate de la producción de petróleo en la refinería El Palito, en su momento paralizada, declarada chatarra, y los trabajadores asumieron y pusieron en 3-4 meses, con nada, pusieron a producir 40.000 barriles. Ya no está así, ya es otra situación, pero se han mostrado la capacidad de hacerlo y la conciencia política para asumirlo. Y esto es un tema que está pendiente. Hay entre las solicitudes que llegaron a la Asamblea Nacional para incorporar artículos en la ley, la reforma de la ley, llegaron propuestas de los trabajadores, del Estado Sucre llegaron propuestas importantes, y de otros estados, que fueron hechas por los trabajadores en sus consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera en esos estados. De manera que eso ha sido una batalla, porque las condiciones no son las condiciones normales que pudiera haberse. Oye, si usted pone a ver, abrir un periodo de consulta de 5 días, la ley se presentó el 25 y el 29 se cerró. O sea que estamos hablando de una consulta y de un tema como este que tuvo que hacerse en términos de la batalla que se está dando. Es decir, todo esto son signos de la intensidad de la batalla y la línea de guerra que es justamente esto. Por ejemplo, hay modificaciones en la ley, en la reforma de la ley, que ya ahora es parte de la nueva ley de hidrocarburos, que son solamente como, yo no sé qué diría, como un desquite. Por ejemplo, eliminar la ley de ganancias extraordinarias, y una ley que se creó cuando el petróleo en el año 2007, 2008 llegó a estar en $100, $140 llegó a estar el precio del petróleo. Es una ley de ganancias extraordinarias y exorbitantes, así se llamaba. Le elimina la ley, que no tiene ningún sentido, sino alguien que digamos, de esa contraparte de los Estados Unidos que exigió que se la quitaran, pues, por alguna razón. Ahora, puesto ¿qué sentido tiene? Sí. Es más que se puede volver a aplicar, pues llega a haber precios del petróleo de esa magnitud. Ahora, fíjese, lo que quería decir, se adecúa a los tiempos, digamos, se ha hablado de distintos tiempos sobre el contexto, se ha hablado de reformas de la ley a lo largo de los años. Claro, se adecúa a los tiempos además por la agresión. Es decir, este proceso de la reforma de la ley, tal como lo ha dicho la vicepresidenta y la presidenta encargada, y lo había dicho el propio presidente en un programa que tuvo con Ramonet el día antes del secuestro, donde están previstos buscar fórmulas de estas negociaciones. Es decir, hay información que ya estos acuerdos se habían llegado a un punto. El tema del secuestro y de la acción criminal de los Estados Unidos contra nuestro país tiene que ver con una situación ya más particular de las crisis existencial que tiene Estados Unidos, la crisis económica, social y política, que se refleja de esta manera, que ya no es solamente Venezuela, sino también lo hemos visto con Groenlandia, con Canadá, hay un asunto que es una angustia, no es un tema de una locura de Trump o de sus condiciones de tipo, si es un delincuente, un malandro, un mafioso, sino una situación de un sistema económico que no tiene forma de poder sobrevivir, sino cambia las reglas en general del mundo. Y por eso se la está cambiando Europa de la manera violenta que lo está haciendo. Por eso está imponiendo a países como el nuestro condiciones absolutamente fuera de cualquier tipo de legalidad, ¿no? Y de lógica. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Gracias, profe. Siempre tan acertado. Mira, nos tenemos que despedir ya.
se ha culminado nuestro programa Café en la Mañana. Agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado en esta nueva etapa de Venezolana de Televisión. Tuvimos una extraordinaria emisión matutina que arrancó desde el día de hoy. Hoy también se suma al staff de la emisión meridiana también una dupla que va a estar de lujo. No se lo voy a decir, ustedes la van a ver, así que no se la pueden perder. Nos despedimos, será hasta mañana. Siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien. Chao, Venezuela, cuídense. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.